Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:10 de la noche comenzamos la transmisión número 119 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo, en esta ocasión por primera vez con un invitado de lujo, o mejor dicho, de recontralujo, de un compatriota desde Buenos Aires, el coronel retirado Carlos Pisolito, con un historial más que interesante, más que tupido. En algún momento, Carlos participó en los cascos azules, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, y como tal, bueno, pudo presenciar como observador militar de las Naciones Unidas la guerra en Irak. En algún momento también apareció con los cascos azules por Haití, por Chipre, agregado militar ex agregado militar, naturalmente, en Estados Unidos, además con un montón de maestrías de maestrías en relaciones internacionales, en geopolítica, así que el analista geopolítico también, escritor. Y para redondear esta pequeña, pero esta larga, aunque muy reducida presentación, Carlos, también conductor o más bien autor principal de un blog súper interesante llamado Espacio Estratégico. En la dirección va a aparecer el enlace. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal todo por ahí en Buenos Aires? Muchísimas gracias, Ezequiel, desde ya por esta generosísima exposición. Espero no defraudarte. Como vos lo dijiste, para toda la iberofonía depende el uso horario donde se encuentre cada uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo único, no estoy en Buenos Aires, estoy a 1.200 kilómetros, a la vera de los Andes, en Mendoza, Vistalba, una zona rural, Tierra del Sol del Buen Vino. Estás invitado, obviamente. También cuna de la libertad americana, porque acá se conformó el Ejército de los Andes, que le dio la libertad a Chile, a Perú y a Ecuador. Así que muy orgulloso de estar acá charlando con vos, un argentino, en una ciudad tan importante como es Berlín. Perdón por el pecado de No, porteño, como nos presentó un amigo común en Buenos perfecto. Aires, él en A el ver, barrio de Flores, Eduardo Bior, he entonces yo generé vivido la asociación. buena parte de mi vida en Buenos Aires y no me siento ofendido, todo lo contrario. Bueno, Carlos, ¿qué tal si comenzamos la conversación desde lo más general y ya que, bueno, vos presentás conocimientos geopolíticos, pero también conocimientos militares por tu formación como militar? em, ¿Qué análisis realizás en este momento de la situación militar en la guerra en Ucrania, considerando la contraofensiva en Kursk, como así también la situación en el frente denominado Frente de Pokrovsk? ¿Cómo aparecen las cosas? ¿Cómo conceptualizás la situación en el presente desde lo militar ahí? Mira, Ezequiel, antes de entrar en lo que vos acabas de decir, voy a hacer una salvedad, que es cuasi filosófica, pero que tenemos que advertir a nuestra audiencia. Yo no tengo certezas, no sé si alguien las tiene, porque como lo decía Lord Ponsonby en la Primera Guerra Mundial, la primera víctima de una guerra es la verdad. Y este señor lo decía cuando estaba el telégrafo sin hilo. Hoy, además de la televisión, de la internet, tenemos las redes sociales. Es decir, más allá de la gran abundancia de información que hay una tremenda campaña de desinformación. Y me voy a apoyar una persona ya fallecida, un filósofo marxista, Jean Brodillat, que en la primera guerra televisada, que fue la guerra que la vimos todos, yo la vi personalmente, la guerra de Irak, esto es un simulacro. ¿Qué es lo que está pasando realmente? No lo sabemos. No es que no esté sucediendo. Ya lo decía el gran Jorge Luis Borges en su libro Cartografía. Él comentaba, había un pueblo donde un cartógrafo comenzó a desarrollar un mapa tan detallado que cuando el pueblo desapareció, el mapa reemplazó al pueblo. Bueno, es lo que estamos viviendo. Vamos a tu pregunta, Kurz. Obviamente, para cualquier estudioso de la historia militar, como es mi caso, es una palabra magnética, es una palabra que nos remonta concretamente al mismo lugar, 1943, la Segunda Guerra Mundial. Tú recordarás, en el 41 los alemanes con la Wehrmacht, con una gran potencia, invaden, están a metros de Moscú, de Stalingrado, de Leningrado, llegan a ver las cúpulas de cebolla de las catedrales ortodoxas, pero viene Stalingrado, tienen que retroceder. Sus mejores generales, Rundstedt, von Manstein, reciben la orden de Hitler de detenerse y pasar a una contraofensiva, justamente en este mismo lugar que es Kursk.
Como todos sabemos, hubo preparativos muy duros de ambos lados, como los hay en este. Y si estoy haciendo una comparación que no es extemporánea ni mucho menos. Y los rusos, simulando una debilidad que no tenían, van a dejar entrar a las mejores tropas en ese momento de la Wehrmacht en un bolsón, las van a aislar y después las van a aniquilar, las van a destruir en detalle. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo creo que es un poco el libreto que yo tengo para explicar qué es lo que está pasando. Sabemos que Ucrania y Rusia ya llevan casi 2 años de guerra, que Rusia, en contra, ahí me equivoqué, yo creí que iba a ser una ofensiva rápida, una Blitzkrieg, que iba a tomar rápidamente Kiev, eso no sucedió, pero ¿qué es lo que ha hecho? O a mi criterio, no tengo el plan de campaña del general Yeremikov, lo estoy deduciendo. Ellos no han mentido en ese sentido, tienen dos objetivos, que es desmilitarizar Ucrania, es decir, destruir su poder militar, y desnazificar Ucrania. Lo están logrando, no con una campaña de la velocidad del rayo, sino con una máquina de picar carne, disculpen esta analogía, un machaca martillo. ¿Por qué? Porque los ucranianos se habían preparado muy bien para la guerra, tenían sucesivas posiciones defensivas, fortificadas con la ayuda de Estados Unidos, de la OTAN. Entonces, ellos muy metódicamente, aprovechando su tremenda potencia de fuego, destruyen esas posiciones, avanzan lentamente, va la infantería, bueno, todo lo que hemos visto, vos habrás visto probablemente más que yo, porque estás más cerca, pero esa guerra, digamos, de drones, de artillería, de vehículos blindados, y obviamente, desde mi punto de vista, hoy Ucrania está en una situación desesperada, por motivos operacionales, pero también por un motivo político. Dentro de 2 meses o menos, tenemos las famosas elecciones de Estados Unidos. Sabemos que uno de los que puede ganar, no digo que vaya a ganar, pero es una posibilidad, Donald Trump ha anunciado que al día siguiente de que él asuma como presidente, esta guerra termina. Es decir, que la OTAN tiene menos de 2 meses para cumplir su objetivo. No puede irse con, como decimos acá en la Argentina, con la cola entre las piernas, porque va a ser una tremenda derrota, no solamente material, sino a la base de su prestigio, y lanzan esta ofensiva que, a mi criterio, tenía por objetivo conquistar la ciudad de Kursk, donde por casualidad, o mejor dicho, no por casualidad, hay una central nuclear muy importante, con las mismas debilidades es el mismo modelo de Chernóbil, que han estado el argentino nuestro, que es el presidente de la IAD, donde se ha testificado que hay daños producidos por misiles y por bombas ucranianas. Esta es una central nuclear, a diferencia de las que tienen ustedes los alemanes, que deben ser de las mejores del mundo, y los argentinos, que no son malas, no está recubierta por un domo de hormigón de varios metros de espesor, no tiene nada, es un tinglado, como Chernóbil. Es decir, que un misil de las características de los que tienen los ucranianos puede producir lo que sería un efecto tremendo. Si bien el reactor está apagado, está todo su combustible adentro con sus barras de grafito. Si esas barras de grafito entraran en combustión, básicamente no se pueden apagar con nada. Sería un desastre ecológico tremendo, produciendo lo que vos pusiste en el título de Demoliendo mitos. ¿Cuál es la paciencia de Rusia? ¿Cuál es el límite? Imagínate si a vos 150, 200 kilómetros dentro de tu territorio, sin detonar un arma nuclear, te causan los mismos efectos, porque esto sería una bomba sucia, es decir, sería tremendo y pondría en juego toda esta paciencia que, a mi criterio, dado el plan que yo te enuncié inicialmente, ha demostrado la conducción rusa. Rusia se ha bancado muerte de líderes en sus calles, como la hija de Alexander Dugin, se ha bancado, no fueron grandes daños, pero ataques con drones aéreos al propio Kremlin, a las ciudades limítrofes, mientras, y con esto te concluyo, vos me preguntabas del resto del sector, mientras Rusia, lenta pero sin pausa, ha seguido avanzando en todo el Donbass, toda la zona que ellos reivindican como propia, y esta contraofensiva queda totalmente descolgada, y la tengo que enmarcar en eso que yo te decía, en una simulación, en un efecto para la prensa, para justificar los millones de dólares, los 50.000 millones de dólares que
los Estados Unidos, Europa, ha colocado en armas en Ucrania y que hoy no parecen ser una gran inversión porque básicamente están perdiendo. Esa es mi opinión general, tal vez excesivamente general, pero es la que tengo, Ezequiel. Sí, Carlos, completamente de acuerdo con tu análisis respecto a lo de Kursk. Para mí, ahí aparece el objetivo militar inconfesado e inconfesable, porque realizar un ataque a una central nuclear, mamita querida, ¿no? A ver, no es tan Es inconfesable, Ezequiel. Es decir, a ver, sí, creo que leyendo entre líneas, estas idas y vueltas que hay, ha participado puestas en Berlín, Alemania no ha estado, por lo que yo entiendo, totalmente dispuesta a poner a disposición de los ucranianos los misiles largo alcance alemanes, a veces sí, los propios Leopard, los F-16, y hoy, un poco con un sabor amargo, es el propio Zelensky el que está diciendo, no me están ayudando, me están atando las manos, cuando yo, si me autorizan, tengo el acceso a una lista incontable de blancos, que son todos blancos sensibles, entre los cuales están las centrales nucleares. Y en esto distingo la postura de Alemania, que parece ser más prudente, de la postura, eh, digamos, británica, que es el incentivador que yo veo número uno. No lo he podido ver porque me acaba de llegar, hay un video donde un grupo de bromistas, hackers, obviamente no, gente probablemente más seria, le han hecho una broma a Boris Johnson, y Boris Johnson, que ya no está en el poder, que sabemos que fue uno de los factotum para que Ucrania no firmara la paz en su momento, hoy se está, digamos, lamentando de que Ucrania no esté empleando toda su fuerza humana, su capital humano, que debe estar bastante desgastado, para continuar esta guerra. Es decir, en pocas palabras, le estoy diciendo, no están peleando hasta el último ucraniano y nosotros estamos dispuestos a darle todas las armas que necesitan. Es un planteo bastante perverso y bastante extraño de mi punto de vista. sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero una central nuclear, ¿no? Recordemos las consecuencias de Chernobyl con, no lo recuerdo por haberlo presenciado en vida, yo muy pequeñito, eso a principios de los 80, pero sí por el relato de gente un poquito mayor de las consecuencias de la nube radioactiva, por ende los pastos en toda Europa contaminados y prohibido el consumo de leche europea durante varias semanas en países como Alemania, por ejemplo, ¿no? Es el grado de locura de un ataque a una central Ezequiel, nuclear. no, tú no sé si lo Sí. sabías, en Argentina tuvimos papas y pollo de Chernóbil, acá, a miles de kilómetros, así que el impacto es absolutamente global. Sí, 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 bueno, sí. Y de hecho, Zelensky nunca lo presentó como un objetivo, ¿no? Comenzó primero con esto de, no, lo queríamos para una negociación, después, no, para una zona, para un colchón de seguridad, después para, bueno, fue reacomodando, pero nunca ha dicho lo de Kursk, lo de la central de Kursk, pero yo te Mira, acompaño te cuento una 100% en ese intimidad, no es análisis. amigo mío, un Sí. amigo mío es amigo de Grossi, que es el titular de esta agencia, me mandó bajo rótulo de reservado o de confidencial, una conversación que tuvo con Grossi, donde él le reconoce que por primera vez tiene miedo. A raíz de lo que te estoy comentando yo, estuvo ayer en las torres, esas famosas torres eh, muy lindas que tienen las centrales nucleares de enfriamiento, no son propiamente el reactor, pero es donde se enfría el núcleo, pasa agua y por eso tienen esa forma, están marcados los impactos de las bombas y los misiles ucranianos. Es decir, esto ya no es una deducción de una intención, es la constatación de un hecho que es palpable. Con la precisión que hoy tiene un misil, no se puede decir que le apuntaron algo que estaba a 2 kilómetros y se desvió. Obviamente el objetivo era pegar en ese lugar. Carlos, ¿y en qué medida participaron en la planificación de esto los Estados Unidos, el Reino Unido? ¿Cero, 50 o 100? Mira, me río porque vos también conocés la respuesta. Es decir, esto es absolutamente obvio que acá en orden de liderazgo están los Estados Unidos con sus asesores de la OTAN, se nota perfectamente. Si uno, yo no tengo acceso a información reservada, más allá de algunos amigos, pero hay algunos amigos que siguen, por ejemplo, el movimiento de las aeronaves, de las cuales, por ejemplo, los AWACS, los Sentry, los Predator, que son esos drones inmensos que se usan, que preanuncian un ataque, porque
no necesitan necesariamente sobrevolar el espacio ruso, sino que desde una alta, digamos, altitud, valga la redundancia, ellos oblicuamente pueden dirigir operaciones, lanzar medidas de guerra electrónica, etcétera. Y en todos estos ataques, especialmente, por ejemplo, el puente sobre Crimea, ataques a la flota rusa del Mar Negro, estos indicios se repiten. Bueno, tenemos el caso donde ustedes sufrieron directamente las consecuencias, el Nord Stream 1 y 2. Ya el Wall Street Journal y muchas publicaciones, el New York Times, que no se pueden reputar de prosoviéticas o prorrusas, han reconocido la paternidad de la OTAN y de los Estados Unidos. En segundo lugar, le coloco a Gran Bretaña, porque es su especialidad, nosotros la sufrimos en carne propia, son estas las operaciones de sabotaje, las operaciones especiales, y después hay un grupo de países que acompañan, a veces Francia se le sale un poco la cadena y quieren levantar más peso del que pueden. Alemania la veo en una postura muy incómoda, apoyo pero con limitaciones. Después hay otros países como los que dirige Víctor Orbán, que directamente están en contra, Italia más o menos. Es decir, no me cabe duda que acá hay una paternidad tecnológica y de planeamiento, porque, ojo, lo sé como oficial militar, el planeamiento, el sentarse en una mesa con la cartografía adecuada y hacer una secuencia, porque no es solamente disparar el misil, hay toda una secuencia de acciones muy compleja, eso exige una cabeza de planeamiento que yo no sé si la tiene Ucrania, por eso estamos hablando de 30, 40 cerebros que piensen en el mismo idioma y con una misma metodología y que tienen que trabajar duro y parejo una cantidad importante de tiempo. Eso no me cabe duda, no se puede negar. Aparte, no creo que esto haya sido negado. Es más, está la duda que nos podemos plantear si determinadas armas, que son muy técnicas, por ejemplo, el conductor de un Leopard o de un Chieftain, o ni que hablar del operador de una batería de Patriot, o el piloto de un F-16, ¿son realmente ucranianos o son de algún país de la OTAN? Eso es especulable, es decir, no estoy lanzando una acusación al aire, porque si yo, ¿cuánto necesito formar un piloto? Varios años. Si esos años no han pasado, o lo mismo un operador de radar no se forma de la noche a la mañana. Si esas armas están operando desde hace 2 años, es porque está la figura del asesor o la figura directamente del mercenario que lo está operando, que lo está manejando. Sí, ahora, en este contexto, Carlos, una pregunta muy específica sobre teoría militar, doctrina militar. Puede que desde que comenzó una guerra de desgaste, los estrategas militares estadounidenses imbuidos en la doctrina de la OTAN, en la doctrina de una guerra de posiciones, de avances rápidos, sorpresivos y letales, aparezcan un poco desorientados frente a la doctrina militar rusa de una guerra de desgaste, de machacar y machacar, porque a veces cometen, aún si, por ejemplo, si querían efectivamente un avance hasta Kursk, evidentemente cometieron un error militar en la planificación tremendo. Lo mismo con Avdiivka, lo mismo con Bakhmut. Muchas cosas desde lo militar, más allá de la dimensión política, eso seguro, pero desde lo militar no entendibles. ¿Puede que acá aparezca una derrota de la doctrina militar de la OTAN en este tipo de guerra frente a la doctrina rusa o cometo un error de interpretación? No, tu interpretación es perfecta. Yo le voy a agregar desde mi formación profesional algunos datos, pero es totalmente correcta. Es decir, a ver, no podemos negar la excelencia alemana en el desarrollo de técnicas y tácticas. Concretamente, lo que vos estás citando, que es la guerra de maniobras, que después se conoció popularmente como Blitzkrieg, la va a inventar Alemania en la Primera Guerra Mundial con la Stormtrooper, no sé si lo pronuncio bien, eran pequeños destacamentos de infantería ligeramente equipados que se infiltraban de noche por distintos lugares, acordémonos, estaba la línea de trincheras, la zona de nadie, las alambradas a meter, pero se arrastraban, se infiltraban y se reunían 3.000, 4.000 metros detrás de un puesto comando francés o inglés, se reagrupaban y a la mañana hacían ruido, sin haber matado a nadie, pero el solo hecho
de que el comandante inglés o el comandante francés sabía que a su retaguardia no podía retirarse porque causaba una suerte de pavor, de pánico, que muy bien aprovecharon los alemanes. Ya en la Segunda Guerra Mundial, con la invención del tanque, la aviación, todo eso se fue multiplicando y se desarrolló la famosa Blitzkrieg, que bueno, que ocupó en 2 semanas París, bueno, y todo lo que sabemos. Pero lo que no sabe mucho el gran público, porque ha sido denostado, el que le va a dar la vuelta de tuerca final a esta doctrina va a ser Rusia, que la va a magnificar y va a terminar en Berlín, es decir, con 20 millones de muertos atrás. Es decir, yo creía, sinceramente, y acá reconozco mi error, cuando vi los paracaidistas ahí en el aeropuerto de Kiev, que era una Blitzkrieg, digamos, rusa, que iba a tener un desenlace rápido, pero no fue así. Hasta donde tengo entendido, esto lo debo confirmar, fue porque Boris Johnson convenció a Zelensky que no firmara la paz, que estaba dispuesto, por el apoyo que venía después. A partir de ahí, yo creo que Rusia cambia su actitud estratégica operacional. Es decir, deja la ofensiva, esta tipo Blitzkrieg, o guerra aeroterrestre, o guerra de maniobra, Stormtrooper, como lo querramos bautizar, y dice, no, ¿cuál es mi objetivo? Que esto no está dicho, este objetivo, esto lo estoy deduciendo. Mi objetivo no es solamente lo que yo mencioné, que es machacar el poder militar ucraniano y desnazificar a Ucrania. Mi objetivo es reducir, desgastar, pasarle la moladora a la OTAN, que es otra cosa. Si yo analizo hoy, después de 2 años de guerra, vemos dos cosas que no estaban previstas, pero que hoy que se puede señalar. Primero es el fortalecimiento total de la industria bélica rusa. Es decir, Rusia, que en el 91 cayó estrepitosamente, el señor Putin la fue poniendo en pie, a partir del hundimiento justamente del submarino Kursk, y hoy tiene los misiles hipersónicos que no pueden ser detenidos, ha reactivado la producción de varias líneas de tanques, de vehículos, de proyectiles de artillería. Es decir, es como que Rusia renació de sus cenizas y está ahí. Por el otro lado, los Estados Unidos, principalmente, pero también Alemania, Francia, Gran Bretaña, que habían desarmado la manufactura de su industria bélica, porque estaban acostumbrados a estas guerras en países del tercer mundo, como Irak, Afganistán, donde algunas pocas municiones inteligentes, algunos aviones, helicópteros eran más que suficientes, se encuentran que no tiene el utilaje industrial. Por ejemplo, te voy a dar un dato muy concreto. Hay una munición muy conocida, que es la munición 155 milímetros, que es, digamos, el caballito de batalla. Los rusos están disparando 18.000 tiros de esa munición. 18.000 tiros por día. Estamos hablando de cientos de miles de tiros en un mes, de millones en un año, y hoy la OTAN ha agotado las existencias que todos los países tienen para estos casos y está poniendo en funcionamiento fábricas que estaban en alguna medida desactivadas, que no. Tan esto es así que en nuestro gobierno, es un tema para hablar después, ha recibido digamos, la propuesta. Nosotros teníamos una fábrica de calibre 155 que voló en pedazos en una famosa voladura, tú lo recordarás, la de Río Tercero. Bueno, ahora lo quieren reactivar porque hasta un país lejano, periférico como la Argentina, puede ayudar en la producción de estos famosos proyectiles. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que quieren desgastar los rusos? Yo creo que es la OTAN y los Estados Unidos. Es más, me atrevo a decir que lo están logrando. Tal vez suene un poco melodramático, pero no puedo dejar de, porque es lo que yo realmente siento, que el objetivo de Rusia no es Ucrania, es quebrar a la OTAN y si puede a los propios Estados Unidos. En esta guerra de titanes, donde no podemos dejar de ver esta globalización que se ha caído y el surgimiento de esta multipolaridad que no sería posible si no tuviera una cobertura, por ejemplo, de China, en menor medida de Irán, de Corea del Norte, de tantos países que se están oponiendo a esta realidad unipolar que prácticamente, digamos, ha desaparecido. Porque hoy por hoy, ya los Estados Unidos, habrá que ver qué es lo que pasa en estas elecciones. Pero yo no me pregunto, ¿quién es el presidente? ¿Quién está al mando
de la botonera o de las decisiones importantes, porque el señor Joe Biden, al que lo vimos lamentablemente hace en un tremendo debate donde no podía coordinar dos frases y no podía hilar dos pensamientos, está en un debate fruto de sus elecciones. Las elecciones europeas tampoco son ningún ejemplo. Tuvimos el ejemplo de Francia, no tiene hoy un primer ministro, el de tu propio país, vos sabrás más que yo. Lo que se reputa acá como la derecha alternativa, la extrema derecha, no voy a hablar de eso porque no lo sé. Es decir, la desestabilización, el desorden, el caos, yo no lo estoy viendo en Rusia. Al contrario, Rusia la vemos consolidada. El señor Putin acaba de estar en Mongolia, bajando de su avión, desfilando prácticamente. A ver, tal vez yo estoy equivocado y esto es una impresión errónea que estoy tomando, pero yo veo que el desorden y la guerra es, ¿quién gana? El que tiene menos desorden, gana el que comete menos errores. En este momento yo a la Rusia la veo bien, la veo casi victoriosa, y del otro lado veo lo que vos estás viendo, te estás dando cuenta, esta incoherencia de tácticas que no tienen mayor sentido, que tienen más un efecto propagandístico, como hablábamos, una simulación, pero que ante un muro de profesionalismo, de previsión logística, de capacidad industrial, y se estrella y se derrumba. Sí, 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 sí. En este contexto, Carlos, ¿qué salidas aparecen a la vista, en tu opinión, para esta guerra, este conflicto en concreto? Mira, voy a hablar de un plano absolutamente teórico, de un deber ser. Yo soy un realista, pero bueno, me voy a convertir en un momento en idealista. Obviamente, para los pueblos de Europa, para la propia Rusia, para el mundo, lo mejor sería un tratado de paz, que se junten, el señor Zelensky, si es que va a estar todavía a cargo, el señor Putin, establezcan condiciones de paz, que obviamente habrá que aceptar que parte del territorio, ya lo ha dicho, lo dijo Henry Kissinger antes de morirse, parte del territorio ucraniano, como es el caso del Donbass, lo que está conquistado, pase a Rusia. Probablemente, pues mi experiencia en Naciones Unidas me llevaría a sugerir una zona desmilitarizada, algunos kilómetros, que no tendría que haber ningún tipo de elemento militar. Y obviamente la gran promesa de Ucrania de no puede integrar la Unión Europea, problema de los europeos, no me voy a meter, pero no debería integrar la alianza ofensiva-defensiva que es la OTAN. Y en base a eso, los Estados Unidos aceptar justamente lo que no quiere aceptar, que es el mundo multipolar. Yo creo que el problema base de acá es que los Estados Unidos, en distintas variantes, lo podríamos analizar, no acepta su declinación. Así como el Imperio Romano en algún momento tuvo que tirar la toalla y replegarse, acá los Estados Unidos, si quiere envejecer, como lo hizo Gran Bretaña, con cierta dignidad, con cierta amplitud, manteniendo los recursos, la influencia, que creo un poco la postura de Donald Trump, tiene que aceptar la existencia de Rusia como una potencia regional, de China como un potente actor de las relaciones internacionales, la existencia de Irán, la existencia de la India, de Brasil, es decir, tiene que aceptar este nuevo mundo, tiene que aceptar que ya no es el número uno, o es, si queremos no ser tan agresivos, un primus inter pares, es decir, soy el número uno, pero en realidad comparto la cuadra con otros líderes, negocio, diálogo, ya no soy el gendarme, pero lo sabemos los que tenemos algunos años, envejecer es difícil, perder el poder es difícil, y no todos los imperios lo han sabido hacer, esa es mi opinión. Sí, y en este contexto, Carlos, sí, esta guerra en Ucrania no desencadena un conflicto más directo aún, o por lo menos un conflicto en el cual participen países europeos de manera directa. Tras esta conclusión, ¿podrían comenzar otros conflictos precisamente porque Estados Unidos rechaza la aceptación de este mundo multipolar o multicéntrico en ciernes? Y en el caso de que sí, si pudieran comenzar otros conflictos, para vos, ¿dónde podrían comenzar esos otros conflictos?
conflictos. Bueno, obviamente el conflicto ucraniano se puede extender, ya lo está de hecho, a Polonia, a Bielorrusia, a Moldavia, a Finlandia, a Suecia. Es decir, eso es prácticamente, yo te diría que es más probable que escale a que no. En el otro extremo del mundo, nos vamos al Océano Pacífico, está perdón, la crisis del estrecho de Taiwán, o Taipei, o China nacionalista, o como el nombre que le querramos poner, donde un poco opacada por las noticias que acabamos de mencionar, no deja de haber incidentes. No es menor, es un dato que, cursando yo una maestría en Estados Unidos, me lo dijo un profesor hace muchísimos años, y recuerdo sus palabras. Me dice: cuando vos veas que Japón reasume una actitud militarista, en comenzar a preocuparte. Y bueno, es lo que está haciendo Japón. Es decir, ¿por qué? Porque China y Japón han tenido largas guerras, no nos olvidemos eh, el, el famoso viento kamikaze, la conquista japonesa tremenda de la Manchuria, de Corea, y hoy Japón, que por constitución nacional tiene prohibido tener, es decir, tiene unas tremendas fuerzas armadas, especialmente su parte naval, tiene prohibido tener portaaviones, tiene como 12, no son propiamente portaaviones, pero son buques que pueden llevar aviones de despegue vertical, como el F-35, y yo sigo mucho la política japonesa. Hay una retórica, toda una retórica. Sabemos que es un pueblo profundamente marcial, ese sí lo hay, es decir, en sus deportes, en sus manifestaciones, en su negativa a recibir cualquier tipo de inmigración, en su religión, el código Bushido, y bueno, todo eso que parecía que los japoneses le habían dado de baja, habían dado vuelta a la hoja, hoy está todo renaciendo. Es más, no tengo una conclusión definitiva sobre eso, que los Estados Unidos no solamente garantizan la seguridad de Japón con sistemas antimisiles y con la provisión de armas de última generación, sino que hasta podrían llegar a la colocación de armas nucleares, cuyo único destinatario, obviamente, ahí es China. Por otro lado, tenemos, para no ser parciales en nuestra análisis, tenemos lo que dicen los norteamericanos, es la wild card, que es Corea del Norte, que obviamente es un jugador que trabaja con la correa corta desde China, pero es un poco loco, que, viste, lanza el misil, obliga a la respuesta. Después está el tema muy importante de la China, de las dos Chinas. Sabemos que el propio Estados Unidos tiene la política de una sola China, pero la contradice permanentemente. La visita de Nancy Pelosi hace unos meses atrás fue una tremenda imprudencia. Y si algo tienen los chinos, es su paciencia y su capacidad de no olvidar. Ha habido recientemente incidentes con los filipinos. Es decir, es una zona, bueno, los golpes de Estado que sufrió Bangladesh, el golpe de Estado frustrado que iba a sufrir Tailandia, hablan de que los Estados Unidos no solamente tienen intereses en Europa y en la guerra ucraniana, sino que muchos medios, especialmente navales y de inteligencia, están desplegados en lo que ellos llaman ahora el Indo-Pacífico. El cambio de actitud, por ejemplo, en la compra de los submarinos nucleares por parte de Australia, no podemos, lo cual es una contradicción total, porque la masa del comercio marítimo de Australia es con China. A ver, esos submarinos, ¿qué hundirían? ¿Buques chinos? Bueno, y estarían llenos de manufactura australiana. La masa de los, no recuerdo el porcentaje, un gran porcentaje de los estudiantes universitarios en Australia son chinos. Es decir, este mundo que se había interpenetrado con esta unipolaridad del nuevo orden mundial, el fin de la historia, bueno, ahora separarlo va a ser muy traumático, va a ser muy difícil, pero aparentemente, por lo menos la actual administración norteamericana a cargo de Joe Biden estaba decidido a hacerlo. No sé la próxima, es un gran misterio, no tengo una respuesta, pero yo te contestaría que el sudeste asiático, con centro de gravedad en Japón, en China, en Corea, en menor medida Filipinas, Indonesia, hoy el Papa anda por ahí, yo conozco, es un lugar, un país
espectacular, muy potente, que nadie habla, el país musulmán más numeroso, varios centenares de millones. Es decir, hay todo un mundo que no veíamos porque justamente seguíamos este relato del mundo unipolar, de Hollywood, después de Netflix, de los Estados Unidos, pero resulta ser que si vamos, por ejemplo, a las carreras tecnológicas, que seguramente, bueno, no sé si es cierto, te lo pregunto, las grandes inversiones alemanas que se están trasladando a China. Me hablaban de las acerías, de la fábrica Volkswagen. A ver, no sé. Información del día de hoy, Carlos, al respecto. Por cierto, hace pocos días la información de el inicio de concurso, del concurso por quiebra de Thyssen, la acerera alemana más grande, Nos una hizo de los las más grandes submarinos, del sí. mundo. Claro, sí, para el común de la gente, por lo general, especialmente en Europa, en América Latina un poco también, pero más conocida por los ascensores y las escaleras mecánicas, también fabricadas por ellos, por, bueno, la gran Sí, cantidad de metales, pero uno de los principales proveedores de acero y de metales de todo el mundo, de quizás primerísima por calidad, eso. sí. Por eso. No, y la noticia del día de hoy, la posibilidad del cierre de muchas fábricas automotrices de la Volkswagen, la empresa más grande de Alemania, por no recordar todas las anteriores. No, esto acá en Alemania, Carlos, ya una cosa evidente en el día a día, el proceso de desindustrialización. Por cierto, a propósito de eso, y acompaño por completo tu análisis, quizás concatenaría como escenarios, además, Rumania, Sí, por la cuestión perdón, Rumania. Moldavia por la cuestión de sí, Transnistria, ahí sí, al ladito de Rumania, y el Cáucaso por Georgia y, sí. bueno, y el giro hacia occidente de Armenia. Pero bueno, básicamente, si uno comienza con esto de los escenarios, va recorriendo todo el Rimland alrededor de Rusia y de China, ¿no? Casi Tal como una cual, línea perfecta, tal así. cual, sí. Eh, Ahora, vos recién presentabas con mucha lucidez esto de que, qué buques, ¿no? ¿Contra qué buques realizarían ataques eventuales submarinos australianos, sino buques chinos con mercaderías australianas? ¿Cómo conceptualizás vos o cómo respondés vos esta pregunta casi respondible relativa a tantos países, abstrayendo a Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, Australia, acometiendo políticas abiertamente contrarias a sus intereses nacionales? Europa, bueno, Alemania, una política de seguidismo de los Estados Unidos, la cual determina la desindustrialización, la recesión, la inflación, la voladura de los gasoductos por Estados Unidos. ¿Cómo genera sentido eso, Carlos, vos? Como argentino me resulta muy difícil entenderlo, o tengo una explicación que no es elegante, no es agradable, más sabiendo que vos vivís en Berlín. Yo la explicación que tengo es que tras la Segunda Guerra Mundial, con la derrota tremendamente dura de las Fuerzas Armadas alemanas, lo mismo para Japón, lo mismo para Italia, sufrió una ocupación que no la queremos llamar así hoy, no sé cuánto, pero creo que tienen una interesante cantidad de bases, que ahora le van a agregar bombas atómicas, lo cual es una tontería absoluta, si se van a convertir en blanco de los misiles intercontinentales rusos. A mí me duele, porque no dejo de reconocer la excelencia y la admiración que muchas personas de la América del Sur hemos tenido por esos países, especialmente por su aparato militar, y verlos hoy sumidos en esta subordinación, nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprenderlo. Es más, te devuelvo la pregunta, si vos aceptás esta explicación, no tenés otra, que tengo la duda, es si ustedes, Alemania, Japón, Italia, que fueron los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial, pero después tuvieron un éxito económico y industrial tremendo que hoy se está viendo desdibujado, si hay una reacción nacional
del espíritu alemán, que el día de mañana le puede decir, mire, Estados Unidos, yo no tengo nada en contra de ustedes, pero por favor, abandonen mi territorio, dejo de estar bajo su paraguas y me voy a dar mi propia defensa, me voy a dar mi propia seguridad y voy a hacer mis propias alianzas, porque no cabe duda que una alianza energética de Alemania y Rusia es hasta absolutamente natural. Ese que vos hablabas, el Rhineland, el Headland, yo creo que la gran pesadilla que quieren evitar los norteamericanos es justamente eso, que surja una unión continental de la Eurasia, es decir, podemos poner a Francia, Alemania, Ucrania, ya nos vamos para el este, Rusia, China, el sudeste asiático, como el centro de poder, el nuevo centro de poder del mundo. Ahora, yo recuerdo la buena relación que tenía Angela Merkel con Putin, se hacían bromas, se regalaban florcitas, me parecía natural, lógico, ustedes tenían la energía barata, tenían un desarrollo industrial absolutamente como lo han tenido siempre, y con lo que vos me estás contando ahora, que nada más y nada menos que la Volkswagen, un ícono alemán se va o cierra, y yo me pregunto, a ver, ¿se van a despertar los alemanes? ¿Hay una reacción? ¿O estamos viendo ya el final de este ciclo, de esta película? Bueno, nadie, Carlos, puede responder esta pregunta del todo. Quizás llama la atención que muy pocos la presentan aquí en Alemania, solamente figuras excepcionales y fuertemente perseguidas en el sentido de la cancelación y su censura en los grandes medios. Pero bueno, sí, de fondo, Carlos, si puedo acompañar tu respuesta y participo de tu mirada respecto a la ocupación posterior a la Segunda Guerra Mundial, sin lugar a dudas, esa es una parte de la respuesta, pero de fondo evidentemente aparece un deterioro democrático muy fuerte o, si no lo llamamos deterioro democrático, la existencia de una democracia para nada democrática en el cual las personas del común, los alemanes y a pie, no participan en las decisiones concernientes al común de la sociedad y por eso, frente a una situación como esta, no aparecen a favor de la guerra o de la OTAN. Sinceramente, aparecen desinteresados, desinformados, desmovilizados y bueno, así élites como estas pueden capitanear a un país a la ruina sin más que algunas pequeñas manifestaciones o algunas pequeñas voces disidentes, por cierto, fuertemente censuradas. Así que solo acompañaría tu análisis con eso, pero no quiero presentar yo mi perspectiva porque hoy el invitado vos y vos con puntos de vista súper Perdón por interesantes. haberte hecho la pregunta. Carlos, a propósito de, recién lo referenciabas a Trump, ¿generará, en el caso de una victoria de Trump, un giro en la política exterior de Estados Unidos o no? ¿Cuál es tu visión de esto? Porque él ya con un gobierno con muchas promesas hechas y después pocas cumplidas. ¿Cuál es tu análisis? Mira, Ezequiel, yo creo que hay un hecho que hay que entender, que hace a la psicología. Yo creo que había un Trump con todas sus virtudes y defectos hasta el atentado, y hay otro Trump. Como decimos acá en el campo, el miedo no es onzo. Creo que efectivamente él, por una casualidad o la providencia divina o la suerte, se salva por centímetros de una muerte segura. Eso es la realidad. Con la absoluta complicidad, esto también está casi demostrado, de los que lo tenían que cuidar, que era el servicio secreto. A partir de ahí, tú lo recordarás, él muy rápidamente va a elegir a un vicepresidente que nadie lo tenía en la grilla, que es el señor Vance. El señor Vance es un tipo que hay que estudiar, lo mismo que el segundo de Kamala Harris, es un mocoso, perdón, 38, 39 años, con ideas muy claras, que es mucho más aceptable al establishment que el señor Trump. De hecho, a los pocos días, esto lo seguí en la convención republicana,
medidas muy importantes, para mí son importantes, tal vez para otras personas no. Por ejemplo, Trump revió su postura ante el aborto, ahora acepta el pro-choice, es decir, acepta el aborto. La postura de los colectivos LGTB los acepta, además sacaron una foto con él sosteniendo una bandera LGTB, es decir, y no se cansa él de mandar mensajes, más allá de su habitual caradurez o su desparpajo, la forma tan particular que tiene de exponer, no deja de mandar mensajes pro sistema. Esto es lo que yo veo, percibo. Por otro, si vamos a comparar el vicepresidente que eligió Kamala, es una persona totalmente, no un poquito, totalmente vinculada con China. Es una persona que tiene 20, 30 viajes a Beijing, a Shanghái, distintas ciudades chinas. Dicen, no lo sé, pero le tengo que creer a sus biógrafos, que habla fluido mandarín, con lo cual, acá por primera vez, yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, las elecciones o los debates eran lo más aburrido, diferente de lo que es en América del Sur, la Argentina, porque estaban de acuerdo en todo y había pequeñas... Acá no, creo que acá se va a abrir un camino divergente muy importante, a mi criterio, me puedo equivocar. Yo creo que si gana Trump, vamos a una rápida solución con Ucrania y vamos a una confrontación no violenta, pero tecnológica, económica, financiera con China. Es lo que dice Trump y es lo que dice Vance, mucho más Vance que Trump. Por el contrario, si gana la otra fórmula, y la fórmula demócrata, vamos a ver un incremento de las acciones contra Rusia. Ahí podemos, lamentablemente, vos estás muy cerca, esperar cualquier locura. Y vamos a un arreglo con China. Ojo, esta es una teoría muy vieja, la explicaba un gran alemán, Engels y Hegel, el tercero excluido. Acá son tres grandes, son China, Rusia y Estados Unidos. Siempre uno de los tres tiene que quedar afuera, como si fuera un triángulo amoroso, es dos. Y la genialidad de Henry Kissinger y de los que lo escucharon fue separar a China de Rusia. Bueno, la tontería y la estupidez de esta estrategia que vos también has explicado muy bien, ha hecho que China y Rusia se unan. Yo creo que Estados Unidos ya no tolera más esta situación de ser el tercero excluido, y ya sea con Trump, que excluiría a China, o con Kamala, que excluiríamos a Rusia, vamos a una definición importante. También tengo la duda, no lo puedo dejar de expresar, porque conozco el sistema electoral norteamericano, que probablemente estas elecciones no sean normales, no lo fueron las anteriores. Sabemos que es una elección indirecta, por colegio electoral, que los votos electrónicos... yo tengo todavía amigos en los Estados Unidos y es decir, el famoso chateo, WhatsApp, Twitter, ya están hablando de fraude, de un lado y de otro. Porque el voto puede ser electrónico, hablan de que más o menos un 20% de personas no solamente va a votar en forma electrónica, sino que va a votar de su casa. Y lo puede hacer, creo que un mes antes. Es todo ya muy similar a la elección anterior, que sabemos terminó en un cuasi golpe de Estado, muy estilo sudamericano, los famosos ataques al Capitolio. Bueno, no veo por qué ahora no. Es más, creo que ahora hay más elementos de juicio para sostener que no va a ser una elección tranquila. Vamos a las encuestas, no las más, no hablemos de la CNN, sino las más o menos serias, hablan de lo que ellos llaman un virtual empate, es decir, hay 1 o 2 puntos de diferencia, todo se decidiría en el colegio electoral. La pregunta es si el ciudadano norteamericano medio va a tener la paciencia, porque acá en la Argentina, que somos también sangre caliente, vos lo sabés, se termina de votar a las 6, 7 de la tarde, a las 11 de la noche están los primeros resultados, y a las 2 de la mañana sabemos quién es el nuevo presidente. Y se acabó no es el caso de Venezuela, por ejemplo. No quiero decir que Estados Unidos sea Venezuela, pero ¿cuánto tiempo puede aguantar el electorado norteamericano, que es muy agresivo, que está fuertemente armado, muchos de ellos? ¿Cuántos días pueden aguantar la incertidumbre de saber quién es su presidente? Creo que
no tenemos que solamente analizar quién gana, quién pierde, sino si va a haber un ganador nítido y claro y que permita rápidamente la paz electoral, la paz social en los Estados Unidos. Sí, sí, ahora con tu respuesta recordaba la situación en aquella elección en el año 2000, entre Bush y Gore, ¿no? Con la Tal decisión cual, final de la en Corte Florida, sí, Suprema después de meses y con el país vuelto un hervidero, y eso en aquel entonces, con un estamos Estados hablando Unidos 24 años atrás, sí, muy distinto, mucho más cohesionado socialmente que el Estados Unidos de hoy, partido tal a la cual, mitad, tal sin cual. lugar a dudas. Em, Carlos, más allá de Trump o de Kamala Harris, y más allá de estos eventuales giros en política exterior, evidentemente presenciamos el surgimiento de un mundo nuevo con precisamente China y Rusia como poderes emergentes, también con otros poderes adicionales y con un reordenamiento global. En ese contexto, y aquí la pregunta dirigida a vos por tu enorme conocimiento sobre América Latina o Hispanoamérica o como la quieran, o el mundo iberófono, como lo llamaría Santiago Armesilla, eh, ¿dónde deberíamos aparecer como continente o como subcontinente? Y después, más en particular, quisiera la misma respuesta, pero sobre Argentina en concreto. Mira, Ezequiel, vamos de lo, como bien lo dijiste vos, bien filosófico, de lo general a lo particular, de lo sencillo a lo complejo. La América, es decir, los que estamos abajo del Ecuador, el sur del sur, esto es una verdad histórica, dura pero así. Cuando al norte le fue bien, a nosotros nos fue mal. Y viceversa. Cuando al norte le fue mal, a nosotros nos fue bien. Caso típico, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la América del Sur, que masivamente producimos materias primas, nos fue muy bien. Caso de la Argentina, es decir, vos lo conocés como... atendiendo esto, yo creo que la América del Sur, o la, como vos dijiste, en débito a Santiago Armesilla, la iberofonía o la Hispanoamérica incluso, tenemos que cuidar nuestros intereses. A ver, tenemos amigos, tenemos aliados, pero más importantes son nuestros intereses. Y hoy nuestros intereses se tienen que enmarcar en una sana neutralidad. Porque, a ver, lamentablemente, no es tu caso, es el mío, yo no tengo intereses vitales en juego en una guerra entre Ucrania y Rusia o entre los Estados Unidos y China. No tengo intereses. Es más, si soy un poco cínico, tendría que decir que me beneficia ese enfrentamiento porque permite aumentar el precio de lo que yo produzco y tener una mejor postura en determinadas negociaciones. Es decir, estamos lamentablemente no es el caso, después ya te voy a explicar detalladamente Argentina, no es el caso en mi país, pero por ejemplo Brasil, que tenemos un líder, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, reputado de izquierdita, oye, el tipo tiene más cintura que Maradona, es una vedette. Un día está con los Estados Unidos, a los besitos, otro día está con Rusia. Es decir, es el juego de los débiles, no tenemos otra alternativa nosotros que vender caro nuestra postura, negociando en base a nuestros intereses. No podemos alinearnos, eh, primero porque a ciencia cierta no sabemos cuál va a ser el bando ganador. Yo tengo una idea, creo que no van a ser los Estados Unidos, ni va a ser la Unión Europea, a mi criterio, me puedo equivocar. Tampoco me aliaría irrestrictamente con Rusia, o con China, o con Irán, por razones obvias, pero creo que la Argentina, y ahí entramos en mi país, comete el grave error de no estar en los BRICS, cuando, lo sabes tú, Turquía para los... A ver, está bien, Erdogan es otro que tiene más cintura que Messi, que Maradona. Usted lo conoce mejor que yo. Hoy quiere entrar a los BRICS. Entonces, esos son los jugadores ganadores, el equipo ganador. La Argentina hubiera hecho grandes... Porque, a ver, de la Realpolitik, yo siempre estudiaba un gran alemán, Otto Bismarck, que justamente el creador de la Realpolitik. ¿Y qué decía él? Y bueno, están los intereses y eso es lo que tiene que decir. Los dos grandes socios de la Argentina,
por proximidad y en volumen de intercambio comercial son Brasil y China, dos países que están en los BRICS. Y el actual presidente, Javier Milei, que yo creo que tiene un formato ideológico de un mundo que ya no existe, que es el mundo precaída del muro de Berlín, de 1990, es decir, tiene un cerebro que hace 40 años. Hoy no hay ideología, no hay derechas, no hay izquierda, hoy están los intereses. Y justamente lo que tú reconocías de Alemania, se lo tengo que aplicar a mi país. La Argentina también, en alguna medida, es un país ocupado. Después de haber sufrido la derrota británica por las armas en el 1982, los británicos, que no son tontos, que nos invadieron una cantidad importante de veces, se dieron cuenta que cuando nos pelean nosotros reaccionamos y no peleamos tan mal. Entonces, han usado y usan el soft power. Hoy, por ejemplo, hoy acaba la provincia sureña de Tierra del Fuego a autorizar exploración británica de yacimientos hidrocarburíferos que hay en zonas del mar argentino. A ver, sin disparar un tiro, bueno, tú lo sabrás, si no lo sabes te lo digo, las reservas de oro, cuando un país que tiene casi no tiene reserva o tiene reserva negativa, las hemos transferido a Londres. A ver, como a veces dicen en chiste, al virrey Sobremonte tuvo que venir Beresford, los ingleses, y le robaron la carreta que quedó en Luján. Hoy se lo llevamos, hacemos delivery de nuestro oro. Parece un contrasentido y la misma sensación ingrata que vos sentís, ese sabor amargo de por qué Alemania, con todo lo que significa, con todo lo que hizo en toda su historia, hoy baja la cabeza y la gente no participa y si participa es cancelada. Bueno, es la situación también mía, es la situación de Argentina, donde claro, no tenemos la historia exitosa de Alemania industrial o económica, tenemos una historia desastrosa, pero también tenemos una historia gloriosa en nuestra oposición a los grandes poderes, una gloriosa historia deportiva, una gloriosa historia cultural, y la subsumimos al servicio del imperio. Nuestro presidente se abraza con quien para mí es un mistificador, un mentiroso, una persona payasesca como es Volodymyr Zelensky. Despreciamos al mundo. Hoy, despreciar al mundo árabe es algo absurdo, con la potencia económica que significan, por sus reservas de petróleo y tantas cosas más. El otro día el presidente se retira, no sé si se enteró en Alemania, viene la canciller con 20 y pico de embajadores de los países árabes, estaban los países obviamente ricos, medianos, pobres, y como estaba el embajador de Palestina, el presidente se hace el enojado y no concurre a la reunión. A ver, eso hoy en el siglo XXI es una tontería absoluta. Hoy yo te diría que la iberofonía, la Hispanoamérica, la América del Sur, tiene que unirse, conformar un bloque donde no nos una tal vez la ideología, porque ya no es tan importante, nos unan los intereses. El mejor ejemplo que yo tengo para poner es el pacto del acero y del carbón que dio surgimiento en la Unión Europea entre Francia. A ver, ¿qué pueblos se han peleado más en la historia que ustedes, Alemania y Francia? No hay en la historia humana. Y sin embargo, se Carlos, pusieron de acuerdo. solo como aclaración, Alemania sencillamente mi país de residencia, nada más Está que bien, eso. bueno, perfecto. Yo argentino y latinoamericano. Lo de ustedes es para Brillante, eso. Sí. está bien, pero yo creo que yo me considero en alguna medida admirador de algunas cuestiones de Alemania. Y así como a vos, obviamente, te duele la Argentina, por más que residas allá, porque seguís todas nuestras noticias y te sentís argentino, yo también me duele la situación de Alemania, me duele la situación de Alemania, la situación de Japón. Es decir, esperaba otra cosa, realmente. Y también los argentinos estamos decepcionando desde el punto de vista de este gobierno que, como te decía, no es que, a ver, porque a veces al canciller alemán, a Macron, los veo con algún tipo de maniobra más o menos interesante. Acá no hay maniobra, acá es todo frontal, estamos atados de pies y manos con el imperio, le rendimos pleitesía a la usurpación británica, le estamos por proveer armas, que yo te comentaba, estos proyectiles de 155 a Ucrania.
Es decir, estamos haciendo todo lo que a mi criterio no habría que hacer, porque primero porque estamos apostando al bando perdedor, y si este no fuera el bando perdedor, ya tuvimos la experiencia en los 90, tú te acordarás cuando Carlos Menem mandó esa pequeña participación en la guerra del Golfo y nos comimos 2 atentados, sin tener, cuando las comunidades árabes y judías en la Argentina se llevan de maravilla, no hay ningún tipo de problema entre ellos, fuimos a comprarnos, bueno, hoy todos nuestros servicios, espero que lo hagan bien, ¿no? Tengo mis dudas, todos nuestros servicios de inteligencia han advertido de la posibilidad de un tercer atentado. ¿A título de qué? Pues si vos me dijeras, a Carlos Menem le salió más o menos bien, en ese momento Estados Unidos era la hiperpotencia y George Bush podría decir el nuevo orden mundial y bueno, duró poco, pero duró. Hoy por hoy nadie puede decir que los Estados Unidos o que la Unión Europea son el futuro del mundo. Yo me atrevo a decir todo lo contrario, no son el futuro, son ya un pasado, vos me lo acabas de confirmar con los datos que me da de la industria del acero y la industria automotriz alemana. Entonces, no solamente tenemos la ideología equivocada, sino que no estamos ni siquiera atendiendo a nuestros pequeños o medianos intereses. Sí, sí, sí. Neutralidad y unidad. Recapitulando Tal tus cual, palabras, exacto, 100% de tal acuerdo. cual, Y también de acuerdo respecto a la diferencia entre las llamadas relaciones carnales de Carlos Menem, tal en cual. aquel entonces, en los 90, esa subordinación total a Estados Unidos, la cual yo personalmente rechazo de plano, pero en ese entonces eh, aparecía basada en una concepción elaborada de las relaciones internacionales de los países periféricos. Lo recuerdo a Carlos Escudé como el autor Exacto, del sí. realismo periférico. Desde esa visión generaba sentido. Hoy día presenciamos una obsecuencia rayana en la traición a la patria, Tal directamente. cual, totalmente de acuerdo, No más Ezequiel, que eso, no más que eso. tal cual. Eh, Ahora, Carlos, y perdón por esta pregunta un poquito más personal, vos en su momento como observador militar en Irak, Sí. ¿qué pudiste presenciar ahí? ¿Qué recordás de esa experiencia? Mira, yo no estuve durante los conflictos grandes, las grandes batallas, yo llegué inmediatamente después. Lo que me tocó ver es algo poco agradable. Mi lugar de destino era una ciudad portuaria, la única que tiene Irak, en el Golfo Pérsico, en la ciudad de Qasr, muy próxima a la ciudad de Basora, que es una ciudad iraní. Y para que vos, hay una carretera de 600 kilómetros que la unía con Bagdad. Para que vos tengas una idea, en esa primera guerra del Golfo, abril de 1990, los aliados, eran 35 países, pero fundamentalmente los Estados Unidos, le lanzaron el equivalente de 4 bombas atómicas a Irak, un país más o menos debe ser del tamaño de, no sé, de Chubut o Santa Cruz. Es un país extenso, pero no muy extenso, con una franja habitable muy estrecha, que es el, el valle que está entre los ríos Tigris y Éufrates, y básicamente a todo, absolutamente a todo, estaciones de servicio, posiciones fortificadas, puentes, todo tenía un bombazo. Tantos bombazos que una de las tareas que nosotros, no yo en particular, pero había un grupo de Bangladesh destinado a eso, era recoger en el desierto los proyectiles que no habían explotado, porque las bombas inteligentes, te aclaro, no son inteligentes. Para cada objetivo había 4 o 5 que no habían dado en el objetivo, además no habían explotado. Había que sacarlas, hacerlas detonar con gran peligro. Y te termino con una anécdota tremenda. Estuve un mes en Bagdad destinado, lo cual no era normal. Me llevó mi oficial de enlace, pero yo no podía estar solo, no podía caminar solo en Bagdad, pero no tuve ningún problema, al contrario, al saber que era argentino recibí una gran cantidad de simpatía por parte de la gente. Estuve en un refugio, pues, justamente construido por una fábrica, no una fábrica, una empresa alemana,
había muchos refugios, especialmente hospitales y salas de comando que estaban a varios metros de profundidad. En una de esas me llevan, el guía obviamente, con toda la intencionalidad, había penetrado varias bombas, estas Daisy Cutter norteamericanas, y uno en las paredes podía ver los cuerpos vaporizados, la sombra. Y en uno de ellas, de esas sombras, era una mujer con un niño en un brazo. Es decir, lo que quedó de ella era una marca negra en la pared. Después me tocó, nosotros también teníamos un pequeño servicio de evacuación médica, ver el hambre del pueblo iraquí, hombres que pesaban 40, 50 kilos, mujeres que arriesgaban su vida ingresando a los campos minados para chatarrear, sacar algún explosivo, después venderlo, metales. Realmente en lo personal, yo que había estudiado la guerra en forma teórica, me golpeó mucho el hecho de que la masa de los daños eran civiles, la masa de los muertos eran civiles, y una cosa es que te lo cuenten, leerlo, otra cosa es sentir el olor, es verlo, y realmente le tomé una gran simpatía al pueblo iraquí, que me demostró siempre un gran cariño, y no digo un resentimiento, porque no es mi caso, pero sí una postura muy crítica del uso irrestricto de la fuerza, como fue el caso de los Estados Unidos, que fuera de toda proporcionalidad, bueno, lo estamos viendo en Gaza, a cargo de la Fuerza de Defensa de Israel, el uso irrestricto de lo que son las armas modernas, que no son inteligentes, pero que son tremendamente destructivas, que causan daños que no se remiten a las vidas que pueden morir o mutilarse en ese conflicto, sino que duran, a ver, por ejemplo, Ucrania. Una pregunta que yo me hago, la tierra más fértil de Europa, la famosa tierra negra ucraniana, que hoy debe estar plagada de minas, proyectiles sin explotar, ¿cuántos años, te hablo, y teniendo el dinero, cuántos años van a necesitar los ucranianos o quienes ocupen esa tierra para limpiarla para que pueda volver a ser sembrada? Es decir, no digo que caminada es decir, la guerra es algo realmente tremendo, que tiene que ser la última ratio, que los dirigentes políticos tienen que hacer un tremendo esfuerzo y emplearla in extremis, en forma limitada, porque lo que termina sufriendo es la población civil y los daños perduran por muchísimos años. Eso es lo que a mí me tocó ver y me ha quedado grabado a fuego, y cuando yo tengo compañeros o gente civiles que no han tenido esta experiencia y los veo deseosos de desenvainar la espada, digo, no, paren, esto tiene consecuencias y no son agradables ni son fáciles. Y te hablo, no quiero pensar lo que sería haberlo visto en mi propio país. Lo vi en un país extranjero que inmediatamente me llevó a la simpatía, pero tenía la tranquilidad que yo me tomaba un avión y me iba. Y como de hecho sucedió, yo no volví nunca más a Irak, estuve un año, volví a mi familia, volví a mis cosas, me quedaron los recuerdos, pero es así, Ezequiel. Tremenda la anécdota, ¿eh? Yo aquí con la piel de gallina, Carlos. La anécdota de la sombra de esta señora con su hijo. Tremendo, tremendo. Ay, ay, ay. A nuestros seguidores, a los demoledores y las demoledoras, los llamamos por favor a que nos acompañen con el pulgar arriba, con el like. Recuerden que eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión de nuestros videos. Carlos, un placer la charla hoy con vos. De seguro vamos a llamarte más a menudo. Como costumbre, nosotros sobre el final de nuestras conversaciones, bueno, generamos la oportunidad de un cierre en manos de nuestro invitado, así que el micrófono todo tuyo para lo que quieras, algo en el tintero, lo que quieras, todo tuyo. Ah, y la promoción naturalmente de tu blog una vez más, también para eso, ¿no? Mira, Ezequiel, no, yo quiero, a ver, reconocerte como argentino en el exilio, no debe ser fácil. Eh,
Me recuerdo una vez estando justamente en Irak, discutiendo con un chino, me dice, vení argentino, vamos a ver el mapa. Me dice, ¿ustedes qué población tienen? No me acuerdo, si éramos 30 millones, en esa época, mira, me dice, nosotros tenemos 50 millones de chinos en el exilio afuera. Somos más que ustedes. Y yo quiero devolverte a vos un poco la simpatía, la empatía, el calor con cual hiciste esta entrevista, de que te sientas bien como argentino. Tenemos valores que no sabemos que tenemos. Yo cuando me siento mal, como cualquier argentino, aunque parezca mentira, pongo los partidos de fútbol. Lo pongo Argentina-México, si estoy muy embolado pongo Argentina-Holanda, y si estoy recontra embolado pongo Argentina-Francia, y me doy cuenta que tenemos algo, o escucho tango, o escucho chamamé, hoy, que vos bien lo definiste, tenemos un gobierno cuasi traidor o traidor, que todo lo mejor está afuera, que somos una porquería, somos una basura, entonces necesito recargar mis baterías, como vos lo necesitarás. Yo también viví afuera, viví 2 años en Bolivia, también viví 2 años en Washington, D.C., la ciudad más importante en ese momento en el mundo, pero tenía una gran nostalgia, como yo supongo que vos tendrás de la Argentina, y hay que entenderla. Yo te animo, te invito a mantener tu argentinidad, no me cabe duda que lo estás haciendo, porque yo creo que la Argentina está destinada a tener una voz en el mundo, que no es esta voz, que no es la de las relaciones carnales, que no es este realismo periférico que vos muy bien citás de Escudé. La Argentina está llamada a un gran destino. Puedo estar equivocado, la audiencia podrá criticar, y bueno, te invito a preservar, a cuidar tu argentinidad, es ese corazoncito celeste y blanco que tendrás seguramente. Y bueno, cuando venga a la Argentina, si querés venir por Mendoza, yo estoy sobre la ruta del vino, nos tomaremos unos Malbec y bueno, y charlaremos de Huellas Perdidas. Bueno, tomada la invitación, Carlos, y muchas gracias por tus palabras. En mi caso, Carlos, el desarraigo generó un redescubrimiento de nuestro vínculo con los hermanos latinoamericanos y naturalmente españoles, también incluso italianos, ¿no? Esa parte de Europa más caliente, si bien conceptualmente siempre aparecían cerca, acá, en un medio o en un país hostil en gran medida, ahí finalmente pude determinar la cercanía y la cantidad de cosas comunes con todos nuestros hermanos sudamericanos, latinoamericanos en general y españoles, y cómo cuando uno aparece en un lugar hostil, inmediatamente establece amistades, complicidades, hasta desde el humor, con la gente Es así. cercana, ¿no? Y eso, bueno, en mi caso a través del desarraigo, pero bueno, eso debería estar presente en todos nosotros. Carlos, un recontraplacer la charla de hoy, te vamos a llamar de nuevo. Vamos a redondear acá la conversación de hoy con el agradecimiento a nuestra moderadora a propósito de una hermana latinoamericana desde México, la queridísima Beatriz Pulido. Nos acompaña también Paola Vega desde Argentina con la moderación también. Y recuerden que, bueno, mañana en nuestro canal hermano de MP Geopolítica comenzamos mañana día jueves con Bruno Garcini por la mañana, y a propósito de hermanos patagónicos, de la Patagonia, por cierto, y por la tarde, perdón, por la noche a las 9, Adrián Celaya. Debo recordar de memoria toda la programación, por eso el pequeño lapsus. Y después nosotros, como siempre, a las 11. Carlos, hasta la próxima, un gustazo. Chau, chau. Chao, Ezequiel, que Dios te bendiga. Chao, chao.